Hola, bienvenidos al módulo 1. Continuamos en el orgullo de ser hombre. Este tema es el número 2, hombre emocional. En este video vamos a explorar lo que es el mundo emocional, en particular haciendo énfasis en el hombre, pero no con esto quiero hacer esta diferencia de las emociones que tienen las mujeres y las emociones que tienen los hombres. Al contrario, vivimos las mismas emociones. La diferencia es cómo se expresan y cómo la cultura y el entorno tiene que ver en este vínculo con las emociones, en cómo se ve reflejado en el hombre. Dentro del mundo emocional que vamos a estar hablando, me gustaría hacer hincapié de esta gama de emociones, todas parten como de una base que nos va a servir como una guía. En ella vamos a hablar sobre las emociones como es el asco, miedo, sorpresa, alegría, enojo y tristeza. Y esto es importante porque tal vez algunas personas me pudieran decir, oye sí, pero de repente yo siento emociones que no encajan dentro de esta gama. Interesante es de que en base a estos puntos, en esas 6 emociones, hay combinaciones que pueden dar un significado a lo que tú estás experimentando, como por ejemplo, es que de repente yo siento emociones como celos, ¿ok? El celo puede ser que está agarrando un sazón de enojo, un sazón de tristeza, un sazón de sorpresa, se combina, y puede ser que empiece a surgir esto que llegas a experimentar, que tú le pones el nombre de experimentar los celos. Y el análisis que vamos a estar haciendo durante todo este video, vamos a hablar acerca de la intensidad, las expresiones, las palabras que se utilizan. ¿Por qué? Porque esta distinción de cómo el hombre vive las emociones nos va a ayudar para poder también detectar herramientas mucho más eficaces en cómo manejar nuestras propias emociones para poder tener resultado de una mejor interacción con nuestro entorno o las personas con las que convivimos. Si te das cuenta, cuando hablamos de estas diferencias de emociones, hacemos hincapié en sus expresiones o en sus manejos. Un buen ejercicio es, por ejemplo, ve a un lugar abierto donde haya personas, ve a un parque y ponle atención a hombres y mujeres, en particular cómo se expresan sus emociones. Te vas a dar cuenta que aunque detectes lo que es el enojo o la alegría, que son elementos muy básicos, que es fácil darse cuenta, hombres y mujeres pareciera que lo manejan diferente. Las palabras que utilizan y estas expresiones, esto es lo que quiero que analicemos en este video, que en esas diferencias al prestarle atención te haces también consciente de tus propias emociones. Si eres consciente de tus propias emociones, las expresiones que manejas y cómo te manejas a las demás personas, esto te puede ayudar también a poder afinarlo y hacerlo de una manera mucho más eficiente tus interacciones. Y en este caso en particular a los hombres nos interesa el hablar sobre las emociones porque en particular cuando alguna de ellas es experimentada con gran intensidad, como lo es la tristeza, el enojo o la sorpresa, los hombres en particular tienden a sentirse tan abrumados, tan sobrepasados y sus expresiones llegan a ser hostiles. Me viene a la mente esta parte, el hombre que de repente al sentirse tan sobrepasado con una parte de una emoción, empieza al rostro a retraerse, empieza a tener ceño fruncido, empieza a tener ciertas muecas, ciertas respuestas que son hostiles o sarcásticas, que eso hasta al final de cuentas no es para justificar definitivamente, pero si empezamos a adecuar que la idea de estas expresiones que estamos experimentando, las emociones son básicas, las emociones son generales, entonces, ¿por qué estos mecanismos que estamos utilizando para expresarlas pareciera que es algo bastante presente en la cuestión del hombre? Y ese es el detalle. Todos esos malos manejos o cómo te sobrepasa y cómo reaccionas ante tus emociones, la traes al mundo, lo traes a tu entorno, en el trabajo, con tu familia, con tus seres queridos. No solamente queda en tu manera interna de cómo estás manejando tus emociones, sino que sobresale, empieza a tener consecuencias. Y cuando hay consecuencias en estas luchas silenciosas o en el aislamiento, es justamente cuando ya entran porque ya te causó problemas tus malos manejos de esas emociones. Ahora bien, como tienes consecuencias negativas por ese mal manejo de emociones, los hombres empiezan a tener estrategias o implementan estrategias para poder lidiar con ello. Y pareciera que la única manera eficaz de cómo lidian con estos problemas es guardo silencio, empiezo a callar, me empiezo a distanciar y me aíslo para poder contener. ¿Qué es esto? Estamos conteniendo, estamos forzando una manera de que esto no se nos salga de las manos, pero no estamos resolviendo, no estamos solucionando lo que nos está quejando, lo que está desencadenando, toda esta gama de emociones intensas y que nos abruman.
Y una vez que tienes toda esta fuerza emocional contenida, sin trabajar e hiriendo por dentro, empieza a salir un filtro hacia el entorno en el cual empiezas a percibir todo pesimista, negativo, hostil, y estás en una constante defensiva por todo ese entorno que se ha convertido en un martirio. Ya te encuentras aislado por esas emociones que estás conteniendo. De repente las amistades o estas redes de apoyo que tenemos no son del todo confiables en el punto de cómo abrirme y hablar de esto que me está pesando, de lo que me frustra o de lo que no tengo una solución. Por lo general en las amistades no confiamos a ese nivel tan profundo, por ello lo mantenemos en la superficie. Los buenos momentos, la fiesta, las salidas, pero en este punto de cuando necesitamos esta ayuda para manejarme de qué es lo que está ocurriendo por dentro, que no encuentro una solución de cómo manejar de esas emociones que me están sobrepasando, entonces no lo llego a comentar con las amistades. A final de cuentas, como no estoy manejando mis emociones y sigo manteniendo esas relaciones, de repente mis relaciones también se van a ser minadas. ¿De qué manera? Mis actitudes hacia ellos, o de repente el retraimiento va a empezar a costar una cuota hacia ellos. Y justamente cuando más necesitamos de este auxilio de nuestras amistades, pareciera que nosotros mismos vamos haciendo este caparazón y vamos ocultando lo que realmente nos está mortificando, lo que nos mueve, lo que empieza a contaminarnos desde adentro. Y no solamente queda ahí, sino que también donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, que es en el trabajo, tampoco hay cabida para poder manejar nuestras emociones en un entorno laboral. El entorno laboral pocas veces te da esos espacios para poder encontrar soluciones internas profundas de lo que estás viviendo. Ahí tienes que rendir, tienes que dar resultados. Por eso esta parte de no podemos tener un respiro en el trabajo para poder manejar nuestras emociones, esto sigue empezando a irnos a esta profundidad del pesar emocional que estamos experimentando. Y entonces ya no solamente se trata del primer disparador que originó ese malestar, la emoción que me sobrepasó, sino que también empezó a dañar diferentes áreas, diferentes sistemas que para mí me daban cierta estabilidad. Como por ejemplo, las amistades ya no son del todo buenas, o de repente empiezan a excluirme porque mis actitudes de repente ya no son del todo saludables. Y también en cuestiones del trabajo empieza a haber reprimendas, empieza a haber consecuencias de mis malas actitudes respecto a esta emoción que estoy conteniendo. Entonces también ese sistema está dañado. Empieza un bucle en el que todo se empieza a alimentar y empieza a haber esta caída. Y cuando el sistema está colapsando, todo esto empieza a ir en pique y no encuentras una solución a esto que te está abrumando, esta emoción que te sobrepasó, tiene mucho sentido que las consecuencias también sean negativas en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque se espera en la relación de pareja el apoyo, el soporte, pero cuando te encuentras tan sobrepasado y las herramientas que tienes para encontrar una solución no son eficaces, definitivamente, sea quien sea, no te va a poder dar paz o te va a brindar una tranquilidad cuando estás cargando tantos problemas y no encuentras una cabida de cómo solucionar esos problemas. Y este punto es bastante común, que ya empieza a haber exigencias de es que no me estás prestando la atención suficiente, es que me siento excluido, es que de repente ya no es como era antes o me dabas esta atención que me brindabas antes. El tema o la diferencia en el hombre es de que todo ese nivel de exigencia es interno. Parecía que hay un silencio, puedes pensarlo, lo puedes empezar a sentirlo en carne propia, pero no lo llegas a expresar. Eso se va añadiendo también problemas a lo que vas cargando. Toda esa guerra, todo ese combate también es interno. Te sigues aislando, pero con todas esas ideas pesimistas o negativas de tus amistades, de tu trabajo, pero también ahora de tu pareja. Así que ya a este punto eres un caos hostil, algo de lo que te sobrepasó a todas miras. Y es algo que imagino que tú lo has vivido o lo has observado, y en consulta es bastante reiterado este tipo de casos. Los hombres tienden a seguir conteniendo, a seguir evadiendo, pero ese punto es más se acrecenta y pareciera que todo eso que se fue acumulando, todo este caos emocional del que menciono, te empieza a nutrir y se va formando un estado habitual en el cual la hostilidad siempre está presente en tus interacciones, en tus manejos. No solucionas lo que está sucediendo, lo que es esto que estuvo adentro de ti, y de repente pareciera que se diluye y queda únicamente esta esencia, una parte de la que aprendiste a cómo manejarte.
aprendiste a manejarte de manera hostil en base a algo que jamás encontró cabida o una solución o una buena estrategia para manejar esas emociones que te sobrepasaron. Para esto, el ser humano tiene esta gran capacidad de adaptación. Nos adaptamos a cualquier entorno en el que nos encontremos, sea de altas temperaturas o muy bajas, pero también empezamos a adaptarnos a estados emocionales que no son del todo saludables, pero nos habituamos y funcionamos, no de manera eficiente, no de una manera saludable, pero nos mantenemos funcionando. En el caso del hombre que no encuentra una solución a esas emociones, funciona de una manera que no es del todo eficaz, pero se mantiene funcionando. Ok, va y trata con sus amistades, va al trabajo y cumple su tiempo. Tiene una relación en pareja en el cual pues simplemente va sobrellevando el día a día. Funciona de una manera ineficaz, pero funciona. Y a todo esto, a este punto he ido desarrollando todo el declive que va experimentando el hombre al manejar mal sus emociones. Pero también quiero proponer una contraparte, algo que te pueda ayudar a poder encontrar cierto orden. ¿Por qué? Porque una vez que identificas la emoción que estás experimentando, cuál fue ese disparador, ponerle un nombre, una materialización de qué es eso que estoy experimentando y qué lo provocó, nuestras herramientas pueden ser muchísimo más eficaces. No vas y atacas todo el entorno. Es que tengo que trabajar sobre lo laboral y si lo soluciono lo laboral, yo todo va a empezar a encontrar una solución. Sí, puedes empezar a encontrar ciertos ajustes que van a mejorar tu ambiente laboral, pero tal vez el primer disparador no tiene nada que ver con lo laboral. Es más bien consecuencia de algo que no estaba funcionando, algo que te sobrepasó. Entonces, si haces un análisis interno y empiezas a encontrar cabida de qué fue esto que me sobrepasó o desbordó todo este sistema y empezó a haber consecuencias, mis estrategias pueden ser muchísimo más eficaces si ataco esto, lo resuelvo, creo una estrategia eficaz muy particular, algo que me funcione a mí porque me conozco lo suficiente. Voy a evitar que elementos muevan mi sistema o empiece a haber este declive porque lo voy a empezar a atacar desde un inicio, antes de que todo empiece a colapsar. Suena bien ok, lo detecto y puedo evitar justamente que venga todas estas consecuencias. Y hay un montón de literatura, hay un montón de estrategias o instrucciones que te pueden dar como una cabida de cómo atender esto que está surgiendo. Pero lo que es cierto es, muchas de ellas no van a ser eficaces del todo en cuestión del hombre, de cómo se maneja y cómo vive los problemas el hombre. ¿Por qué? Porque definitivamente si puedes desarrollar habilidades como esta introspección o meditación, ver hacia adentro, empezar a tener todo este tipo de análisis, es muy bueno y muy eficaz, te va a solucionar muchísimos aspectos de tu vida. Por lo que es cierto es, no todos los hombres tienen esta sensibilidad o tienen estas habilidades, y hay otras habilidades en las cuales el hombre sí puede sacarle muchísimo más provecho, como por ejemplo el tema de responsabilidades, de temas familiares, su rol como padre, el mantenerse activo a través de ejercicio, una actividad física que exija. Eso para el hombre le funciona bastante bien. Sí puedes buscar soluciones en un trabajo intelectual, que sí puedes desarrollar muy buenas estrategias o muy buenas herramientas, pero tal vez una primera escalada, una primera solución es indagar en el aspecto del trabajo arduo. Trabajar arduamente, poder ser proveedor, poder ejercer tu autoría a través de tu rol como padre y educar a tus hijos y todo lo que tiene que ver con responsabilidad, puedes encontrar una solución bastante buena para cómo manejas tus propias emociones. Sí vas a encontrar un respiro cuando te ocupas de una manera práctica, haces ciertos cambios en una consideración hacia el hombre en particular, lo que nos funciona, cambios positivos inmediatos, lo que es una acción. ¿Para qué? Para que al tener este respiro, tal vez podemos complementar muy bien con un trabajo intelectual. Y con eso no quiero ser para nada engorroso de vamos a tener que leer mucho sobre esto o de repente tienes que saber meditar. No, pero un trabajo bastante práctico es poder identificar, poder quitar tanta basura de las emociones que empiezan a surgir, que empieza a distorsionar el entorno, puede ser mucho más prácticos. Hay un muy buen ejercicio, es poder identificar. Para ello es primero identificar la descripción de la situación que te está desbordando y tú vas a poder encontrar qué es lo que te está desbordando. Esto que dispara una sensación intensa, lo que es un susto, lo que es una tristeza, lo que es un recelo, todo lo que hablamos sobre las emociones básicas.
Cuando de repente detectes algo muy intenso, algo que desentona, podemos implementar este ejercicio. Y el primero de ellos, en una columna, vas a hacer una descripción de lo que está ocurriendo. Ok, me sentí de esta manera por esta razón, sucedió tal o cual cosa. Una pequeña descripción. Enseguida, en esta gama de emociones de las que planteamos, que eran 6, que es asco, miedo, sorpresa, alegría, enojo y tristeza, vas a empezar a darle un porcentaje de lo que experimentaste. Si esta emoción, esta situación que describí, experimenté un poco de sorpresa, en un porcentaje, en una cantidad, y también experimenté enojo en este porcentaje o en esta cantidad, entonces ya estoy identificando la situación, lo que estuvo sucediendo en ese momento. Después le puse un nombre, experimenté esta clase de emociones. Y enseguida vamos a empezar a describir la lección que estoy aprendiendo. Ok, porque tal vez la situación ya ocurrió, se desbordó, me molesté o de repente tuve esta tristeza, ya tengo un porcentaje preciso. Entonces, lo sensato es esto que me está enseñando, qué lección aprendí de esto que experimenté. De esta manera, en eventos que van ocurriendo, todo lo que va ocurriendo en el día a día, hacemos una clasificación, hacemos una descripción, pero encontramos lecciones. Esto avanzamos y lo seguimos aplicando, digamos, 2 veces a la semana. Te lo puedo seguro que para un mes ya tienes varias lecciones, ya tienes como un crecimiento, un análisis bastante claro de cómo estás manejando tus emociones y qué estás aprendiendo de lo que está ocurriendo. Pues, lo siguiente sería ok, ya tengo una lección aprendida, ya sé cómo lidiar con situaciones similares cuando experimento esta clase de emociones. Y con esto, entonces ya hemos trabajado sobre lo práctico, lo que nos ayuda al hombre, que es algo mucho más alcanzable. Ok, de repente me siento muy abrumado, muy triste o muy enojado por una situación que ocurrió. Lo sensato es algo que me puedo ir cuidando o defendiendo ante que esto se vaya a desbordar. Uno de ellos es el mantenerme activo, considerar lo que es mis responsabilidades, algo que me define, quién soy y qué me tengo que encargar. Si me activo físicamente, eso también puede ayudarme a mantener esos niveles de emoción a un punto manejable. Pero una vez que lo mantengo de ese nivel, algo que sí está en mi control, el que no se está desbordando, el siguiente trabajo es, ok, ahora tengo que empezar a hacer ese análisis propio, el qué está ocurriendo conmigo y qué estoy aprendiendo de esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos avanzando por nuestra vida, pero cada que vamos avanzando, vamos deteniéndonos para poder analizar qué es lo que ocurre y aprender de esto que está ocurriendo. Tenlo por seguro que cada vez que esto ocurre, lo trabajas de esta manera, no hay algo que se va cocinando en el que va a explotar a través de una discusión o situaciones hostiles. Todo va a encontrar una solución en su momento, un aprendizaje en su momento. Vas a seguir experimentando emociones porque todas ellas tienen una razón de ser, pero ya no se van a desbordar, o no vas a guardar silencio, no vas a callarlas, no vas a tragártelas y te va a estar minando tu sistema. Para recapitular, el énfasis en este video sobre las emociones del hombre es las emociones son las mismas, definitivamente. Tanto hombres como mujeres experimentamos esta gama de emociones, pero el cómo por costumbre, por hábito, por cuestiones culturales, el hombre las ha expresado de una manera diferente. Tiene herramientas muy eficaces que nos benefician en la manera en cómo manejamos nuestras emociones, que es cuando podemos llegar a la practicidad. Pero hay algo de lo que nos mina y que nos ha estado afectando en gran medida. Lo veo en consulta constantemente. Ese hermetismo cuando la persona, en el caso del hombre, decide manejar sus emociones a través de la evasión o la contención, el guardar silencio, es la peor estrategia que puedes implementar y es la más común, una parte que se aplica muchísimo. Por eso invito a estos hombres que estamos viendo este curso y que les interesa continuar en el curso, explorar la idea de trabajar con tu comunicación, que es también un módulo que vamos a estar viendo más adelante. Pero es todo eso que ocurre, tu mundo emocional, tiene que haber una conexión con tu entorno, tiene que haber una conexión con tu conciencia para que la puedas ir trabajando. Definitivamente ese camino para trabajar con tus emociones, la única manera de poder resolverlas y que si llega a ocurrir en un futuro situaciones similares y que no se desborden de la manera en cómo se desbordó, es el poder encararlas. Jamás va a funcionar el que las evadas o que guardes silencio y que las trates de ocultar dentro de ti. No va a encontrar ningún tipo de solución.
Bueno, te agradezco que hayas llegado hasta este punto. Continuamos en nuestra travesía por los siguientes temas, los siguientes módulos, y por esta ocasión sería todo. Hasta luego.